una negociación de paz para acabar el conflicto armado. Si lo que decidimos, como se ha decidido antes, es guerra y guerra y guerra, ¿cuántos muchachos más van a morir? ¿Cuántos? No solo hablo de los del otro lado, que además es difícil ya saber cuál es el otro lado, qué son, pero hablo también de la fuerza pública. ¿Cuántos muchachos? O sea, hacemos un balance dentro de 10 años con 5,000, con 10,000 muertos, jovencitos todos. Ese es el objetivo de una sociedad. O tenemos que admitir que nos tocó frenarla, que nos toca salir de una violencia casi que perpetua en Colombia hacia una era de paz como la mayoría de las naciones, donde esos jóvenes de 19, 18 años, pues hombre, no tengan que morirse porque por un enfrentamiento puedan vivir eso que yo llamo la paz. Claro, tú puedes decirme, ¿y qué pensará el familiar del jovencito muerto? Por ejemplo, o sea, es una pregunta pertinente. Yo hablé con los familiares que también estaban en nuestra... ¿Sabes quiénes eran los familiares de esos? Era una vendedora ambulante de Puerto Tejada, era una señora del Patía, muy humilde, era un campesino cafetero de Santander, que era el papá del teniente, que quedó sin un ojo y estuvo a punto de morir, etcétera. Son gente tan humilde que tú te preguntas, si yo pudiera tener las mamás también de los que hicieron los que llegaron ahí a enfrentar, te puedo decir que también es una vendedora de Puerto Tejada, que también es un señor muy pobre, es una gente humilde matándose entre sí. Y entonces, ¿cuál es la salida? Entonces, en aras, digamos, en cierta forma de la venganza, ¿continuamos los ciclos de la violencia o la frenamos? ¿Qué es lo que hoy es pertinente? Decir, como las personas afectadas, que son víctimas, ¿cierto? Su razón de ser es que no haya perdón, que no haya reconciliación, que no haya un proceso que finalice la violencia, sino que cada vez sean más y más las víctimas. Esa es una lógica que una víctima quizás esté pensando, yo creo que no. La mayoría de las víctimas que yo he encontrado, con las cuales he hablado de diferentes aspectos, mamás de soldados, de policías, mamás de combatientes, mamás de gente torturada, mamás de gente desaparecida, de todos estos escenarios de la violencia, la mayoría de las víctimas en Colombia quieren que esto finalice, quieren una salida, quieren que no haya más víctimas, quieren perdonar si se quiere. Esa es la conducta de las víctimas. Yo estuve en las víctimas del Aro, más o menos 16 años de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le pedía al gobierno pedir perdón. 16 años pasaron sin cumplirla, como si fuese, porque el gobierno del entonces, los gobiernos del entonces de la masacre del Aro y de la Peña, pues había helicópteros oficiales, había una permisión, permitieron la matanza. ¿Por qué no podía pedir perdón un gobierno? Me tocó a mí, yo pedí perdón, ¿por qué no? Ahí me dio la oportunidad de hablar con las personas sobrevivientes del Aro, que yo no conocía. Pero yo vi llorando gente ya de edad, porque ha pasado mucho tiempo. Lo que eran los niñitos en ese momento hoy son personas ya maduras, son mamás. Yo vi llorar todo ese auditorio, yo mismo lloré, porque no me pude aguantar, digamos, el nivel de dolor acumulado ahí al recordar, pero también lo que significa eso, un gobierno que pide perdón, un gobierno que dice, mire, es que el gobierno ayudó a asesinar a esas personas, todos campesinos humildes, inocentes, por decenas, allá en el Aro. Entonces, si un gobierno no pide perdón, pues nunca va a haber paz en Colombia. Entonces es un gobierno que quiere volverlo a repetir.
y que le parece bien que hay que repetir eso. Y eso es un aspecto de la violencia, no es todo, todos lo sabemos. Pero entonces los gobiernos que permitieron la masacre, pues hoy un gobierno como el mío no está en esa disposición, pero la justicia dice pide perdón. ¿Por qué no se puede pedir perdón? Yo lo que encontré fue víctimas perdonando también. No esa hoguera de las pasiones y de la venganza y de que esto se cobra y ojo por ojo y diente por diente. Pues que si la sociedad colombiana puede durar otro siglo en violencia y una sociedad con un siglo de violencia, nosotros llevamos 2 siglos, pues no prospera, no puede progresar, va condenando a su juventud, la va autodestruyendo. Presidente, los policías que están presos por alguna situación, sindicados también de delitos durante el paro, ¿esos van a quedar en libertad? Es el Estado. Entonces, de nuevo te repito, por un juego político, mediático, la sociedad se volvió la victimaria y el Estado la víctima. ¿Cierto? Así es como hoy una parte de la opinión pública ve ese problema de hace 2 años, que llamamos el estallido. La sociedad la victimaria porque salió a protestar y el Estado la víctima porque reprimió la protesta y mató. Mató 100 jóvenes. Bueno, las cifras exactas ya le corresponde a los jueces decirlo. Un Estado no puede matar. Eso es un no. Eso los policías no van a salir. Un Estado no puede torturar. Un Estado no puede ser peor que los criminales. Un Estado no puede ser manejado por los criminales, porque ¿sabes qué produce? Un genocidio. Eso no lo produce la sociedad, lo produce el Estado. El Estado tiene la potencialidad del genocidio por el poder que maneja. ¿Pero no cree que eso genera otras violencias, presidente? Usted que está empeñado en el tema de la paz total, que los policías sí tengan que estar presos habrá un y momento, los otros habrá no. un momento. Tú has visto la JEP, digamos, ese no es un invento de este gobierno, viene de atrás. Pero la JEP, ¿qué es? La JEP es una instancia de justicia restaurativa. Es una palabreja que es intentar restaurar las víctimas. A la JEP van militares, miles dicen, no tengo la cifra exacta en este momento, miles de militares. ¿A qué van? A confesar que cometieron unos delitos, que en general es esto que se han llamado los falsos positivos, no lo único. Los falsos positivos es un mal nombre mediático, es la manera como desde el medio de comunicación se le quita el carácter de victimario al Estado. Es un juego de poder, porque lo que hizo el Estado fue fusilar sistemáticamente miles de jóvenes civiles, muchos en condiciones de vulnerabilidad, miles. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un crimen contra la humanidad, el peor cometido en América en las últimas décadas. Ahora, entonces tú dices, la paz implica que, por ejemplo, los partícipes desde el Estado de ese crimen de lesa humanidad salgan. Bueno, la JEP lo permite. A cambio de verdad, lo permite. La JEP te está diciendo, es cierto, los integrantes ya como personas de un Estado que cometieron un crimen de lesa humanidad, que un Estado no se debe permitir, porque te ocasiona eso, 6.000 jóvenes muertos. Si hubiera sido un criminal, un ladrón de barrio, pues no te mata 6.000. Lo que hace que mueran 6.000 asesinados sistemáticamente es que es el Estado el que está matando. El Estado matando. Eso no lo puedes permitir, pero sí, tú puedes llegar a un momento, que yo le llamé de perdón social, en donde es la totalidad de los actores, incluidos los que estuvieron dentro del Estado, los que puedan terminar en un proceso de reconciliación. El ejemplo es la JEP.
la Justicia Especial para la Paz, en su marco legal, te está mostrando un camino de lo que puede ser el futuro de Colombia cuando seamos capaces de abandonar definitivamente la violencia. Bueno, hemos hablado muy extensamente de esto, presidente. Le voy a pasar a otro tema. Déjeme pasarle a otro tema.